Sean todos muy bienvenidos. Qué alegría, qué gozo poder reunirnos nuevamente alrededor de la mesa donde está la palabra de Dios, el pan de vida. Y qué gozo y qué alegría es poder nosotros contar con la bendición del alimento celestial. Mis amados, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Señor. Qué gozo, qué alegría. Mis amados, nuevamente estamos una mirada a el libro de Esdras. Estamos avanzando en este libro. Estamos avanzando ya capítulo a capítulo y hemos podido ver de una manera preciosa cómo el Señor siempre tiene el control, cómo el Señor, aun a pesar de las adversidades, en ocasiones Él permite esas adversidades, en ocasiones Él dirige esas adversidades, pero siempre está en control. Mis amados, hoy llegamos al capítulo 6 del libro de Esdras. Y en el capítulo 5 nosotros pudimos ver que ya se había tomado o retomado la obra de reconstrucción. En este capítulo 6 vamos a ver cómo termina la obra de reconstrucción. Ya se había levantado el altar, se había comenzado a levantar los cimientos, vino la gran oposición, se detiene la obra y nuevamente entonces vemos que han pasado algunos 16 años, se toma nuevamente la obra y allí avanza. Entonces hay una gran alegría y un gran gozo. Saber, mis amados, que Dios siempre provee. Dios provee, como hemos visto, a los profetas que dan la palabra de Dios. Dios provee los recursos para la reconstrucción. Dios provee, mis amados, la unidad. Cada vez que ellos se disponían a avanzar en la obra, había gran unidad entre el pueblo, dirigidos por los líderes Zorobabel y Jesúa, y allí llegan entonces el profeta Ageo y Zacarías, y junto con el pueblo y los levitas y los cantores, dice que había gran unidad, pero en medio de la oposición vemos que el Señor provee ayuda y socorro. La oposición pregunta: ¿quién mandó a reconstruir? Y ellos responden: nosotros somos siervos del Dios del cielo. Entonces piden: y entonces denos los nombres de los que están dirigiendo. Y vemos que no importa lo que el enemigo se disponga a hacer, mientras nosotros nos dispongamos a hacer la voluntad de Dios, el Señor se encargará de nuestros enemigos, de los enemigos de la obra de Dios, del reino de los cielos. Y vemos allí entonces al final que Dios es el que ve. Dios es el que tiene su mirada puesta sobre su pueblo, la mirada de Dios sobre sus hijos, esa mirada de favor, de provisión, esa mirada también de santidad y de justicia. Y ahí entonces llegamos al capítulo número 6. Mis amados, vamos a leer el primer versículo y luego entonces iremos avanzando en la medida en que vamos desarrollando el capítulo. Dice la palabra de Dios, verso 1, capítulo 6, dice: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, porque le habían llevado la encomienda de que estaban construyendo y que ellos habían dicho que el rey Ciro les había dado orden. Ahora Darío va a los archivos y encuentra allí el edicto que había dado el rey. Así que dispongamos nuestros corazones con este pensamiento y pidiéndole al Señor siempre su sabiduría. Gracias, Señor, gracias por su bondad, por tu bondad, gracias por tu fidelidad, Señor, gracias, Padre amado, por tu cuidado, por tu provisión. Y como veremos, Señor, en esta noche, que tú cuidas de tu pueblo. Gracias porque tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice, Señor, a cada persona que pueda estar escuchando, y que tu palabra traiga vida, traiga gozo y traiga paz. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí encontramos, mis amados, entonces comienza el
capítulo 6 con esta expresión entonces, que marca un antes, un después, que hace una conexión con lo que ha estado sucediendo anteriormente, y vemos que se encuentra entonces el edicto. Vamos al versículo 13 y la palabra de Dios dice: entonces Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerje, rey de Persia. Aquí vemos entonces que no importa quién esté gobernando, no importa si es Ciro, si es Darío, si es Jerjes, y después más adelante Jerjes II, que viene siendo Artajerjes, no importa quién esté, si es Nabucodonosor, si es el César, si es Hitler, no importa, el Señor es soberano y Él tiene el control absoluto. El Señor, en medio de la adversidad, no importa quién esté gobernando en un país, un reinado, un imperio, el Señor está sentado en su trono y Él hace conforme a su poder y a su voluntad. Ahí dice que por orden del Dios de Israel, o sea, es por orden del Señor de Israel. El Señor movió a Ciro, ahora mueve a Darío y más adelante mueve a Artajerjes. El Señor mueve a los líderes, el Señor mueve a Ageo y a Zacarías para que vayan y lleven palabra. El Señor mueve a Zorobabel, el Señor mueve a Jesúa, y allí entonces el Señor mueve al pueblo. Todos son despertados, dice constantemente en el capítulo 1, y más adelante lo estaremos viendo también. Ageo capítulo 1 también usa la expresión despertó el espíritu, es decir, el Señor es el que trae ese despertar, ese reavivamiento en los corazones. Es solamente Él el que puede llegar hasta allí, el que puede llegar realmente eficazmente a los corazones y a las conciencias usando su palabra. Entonces, mis amados, vemos que todos son movidos por la mano de Dios. Ahora, tenemos que entender algo, que no hay un reavivamiento, no hay un avivamiento como tal, si no está precedido por la palabra de Dios. Por lo tanto, qué importante es que nosotros, si queremos ser avivados en nuestros espíritus, en nuestros corazones, en nuestro ser interior, nosotros corramos diligentemente a la palabra de Dios. Hoy en día se usan métodos, se usan estrategias humanas, muchas veces carnales, de mercadeo, de cualquier índole, distracciones, diversiones. Pero mis amados, la palabra de Dios es lo único que trae fe a nuestros corazones. La palabra de Dios es la que da vida, porque es una palabra viva. Y nosotros vemos aquí en este versículo 14 que dice de la siguiente manera: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, y dice, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías. Es conforme a la palabra de Dios. Más adelante, cuando ellos siguen edificando y prosperando, el verso 18 dice, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, y dice, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Así que nosotros debemos también pensar que un avivamiento no es gritos,
no es bullicio, no es alboroto, no es... hubo bullicio, hubo alboroto, hubo alegría cuando comienza a reconstruirse, pero todo está centrado y ceñido a la palabra de Dios. Así que alboroto, ruido, bullicio, fuera de la palabra, contrario a la palabra de Dios, es simplemente eso, ruido y nada más. Pero un verdadero avivamiento es cuando se trae la palabra de Dios y se pone en el centro de la vida de la iglesia, en el centro de nuestros corazones y de nuestras vidas. Y cuando comenzamos entonces, aunque haya sentimientos y haya entonces también conclusiones racionales, nosotros vamos es a lo que dice la palabra de Dios, conforme a lo escrito en el libro de Moisés, y hemos visto en el verso 14, conforme a la profecía de Ageo y de Zacarías, porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que mi estimado, mi estimada hermano, hermana, busquemos la palabra viva. Que pidámosle al Señor que avive nuestros corazones y que tengamos hambre y sed por la palabra. Que el Espíritu Santo, en una actitud de oración, nos dé la sabiduría, el entendimiento y la capacidad de entenderla, de vivirla y de aplicarla. Recordemos que el verso clave de este libro de Esdras está en el capítulo 7, en el verso 10, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la palabra de Dios y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Comenzó en su vida, preparó su corazón y luego entonces dice para cumplirla y luego entonces para enseñarla. Así que el Señor mueve los corazones, lo hace con su Santo Espíritu, el libro paralelo a este libro de Esdras, Zacarías 4:6, no es con espada, 4:10, no es con espada, no es con ejército, más con su Santo Espíritu. Mis amados, es con su Santo Espíritu que usa su palabra para avivar nuestros corazones y para avivar su iglesia. Ahora bien, el pueblo es dedicado al Señor. Usted puede ver en este capítulo que dice que ellos mientras edificaban entonces prosperaban, ¿no? Prosperaba la obra, avanzaba la obra, se edificaba la obra. Y qué importante es entonces continuar con persistencia, con insistencia, con constancia en la obra, ¿no? El Señor nos está edificando día a día y así nosotros debemos de contribuir en la edificación del reino de Dios día a día hasta que llegue ese momento precioso. Mire cómo termina allí el versículo 14 de este capítulo 6. Dice, edificaron pues y edificaron pues y terminaron. Ustedes se imaginan la alegría, el gozo, ¿no? Toda la unidad que hay entre el pueblo celebrando. Ya el verso 16 dice, entonces, nuevamente vemos esta expresión, los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación. Ahora entonces el pueblo dedica esa obra al Señor, pero primero ellos se habían dispuesto, ¿no?, a dedicar sus corazones al Señor, ¿no? Es la obra de Dios en nosotros y luego la obra de Dios a través de nosotros, ¿no? Entonces ellos terminan la obra, hay unidad y dedican la obra, dice, con gran gozo. Qué importante es entonces la alegría, el gozo. Sí, podemos reírnos, podemos gozarnos. La risa es un
regalo que Dios ha dado. Una vez estaba el mismo Charles Spurgeon reunido con un amigo, con un hermano, y están sonriendo, riéndose, y dice: detengámonos un momento y démosle gracias a Dios por la risa, ¿no? Por la capacidad de poder alegrarnos en nuestro corazón, y que es una expresión también en nuestra vida, ¿no? Mis amados, el pueblo dedicó al Señor esa obra, ¿no? Y dice el verso 17: ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios. Y allí hay una dedicación. En ese tiempo se hacían esos sacrificios de expiación, se hacían los sacrificios de alabanza, de gratitud. Nada comparado con el primer templo de Salomón, que fueron sacrificados miles de animales. Aquí solamente habla de cientos, ¿no? Pero es el mismo deseo, ofrecer al Señor con lo que tengamos y lo que disponemos, ofrecerlo al Señor en gratitud, en alabanza, con alegría y con gozo. Entonces el pueblo dedica al Señor, ¿no? Porque también tenemos que entender que el Señor nos está edificando a nosotros, ¿no? Por eso nos dedicamos al Señor. El Señor nos ha apartado, el Señor nos ha santificado para que nos dediquemos a Él y a su obra. Es por eso que en el Nuevo Testamento nos llama piedras vivas, nos llama casa de Dios, nos llama casa espiritual, nos llama el templo y morada del Espíritu Santo. Dice que el que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en completarla. Él ha comenzado esa obra de edificación, Él completará esa obra de edificación, porque Él dice que yo edificaré mi iglesia, es la iglesia del Señor, y las puertas del infierno no detendrán el avance de esa edificación. Por lo tanto, nos tenemos es que disponer nosotros, como dice entonces el verso 14, edificar, y allí entonces el Señor proveerá todo lo que necesitamos. Damos ese paso de fe, confiando en su dirección, como dice la Escritura, confiando en su sabiduría, pero nosotros no nos quedamos recostados, reclinados, somnolientes. No, nosotros nos disponemos a levantarnos y a avanzar y presentar delante del Señor talentos, dones, tiempo, capacidades, recursos que el Señor nos da para que su reino avance. Mis amados, también vemos que Dios restaura a su pueblo, ¿eh? Dios restaura a su pueblo. Recordemos que en el libro paralelo a esta escena, en el libro de Ageo capítulo 1, el Señor les recrimina con un tono fuerte, les dice a través del profeta Ageo: este pueblo dice que no es tiempo, ¿no? Que no hay recursos, que no, pero dice este pueblo. Y ahora vemos que en este capítulo, cuando ellos se disponen, se purifican, cuando ellos contribuyen, colaboran, trabajan. ¿Por qué? Porque ponen nuevamente en el primer lugar de sus vidas el reino de Dios, porque ahora entonces Dios vuelve a ser la prioridad en sus vidas. Y vean, ahora dice el texto que ya ahora Dios les dice mi pueblo, se habla de mi pueblo. Dice el verso 21: comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. Y termina el capítulo 6 diciendo: celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios. Y dice del Dios de Israel. Ya no se refiere a ellos como este pueblo, sino ahora como mi pueblo. Él es el Dios de Israel. Entonces el Señor restaura
esa identidad en el pueblo, ¿no? Un pueblo de Dios, amado por Dios. Sí, entonces vemos que en esa restauración, sí, mis amados, hay gozo. Usted puede ver allí en el versículo 16, dice que ellos hicieron la dedicación de esta casa con gozo. Vemos en el verso 22 que celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura. Y dice, por cuanto Jehová los había alegrado. Entonces no era cualquier alegría, era una alegría que el Señor había impartido a sus corazones y a sus vidas, porque cuando nosotros ponemos al Señor como el centro de nuestras vidas, experimentamos el verdadero gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, es el pasaje también paralelo en el libro de Nehemías. El gozo del Señor, no el que nosotros fabricamos, no es el que da el mundo, no es el que venden en las redes, no, mis amados, es el que desciende de lo alto, ese gozo que viene a nuestra vida cuando nosotros sabemos, conocemos y estamos conscientes de que estamos en su voluntad, porque la palabra de Dios dice que y nosotros sabemos que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que son llamados conforme a su propósito. Nosotros sabemos, conocemos el gozo del Señor. Él alegra a su pueblo, Él trae regocijo, Él trae alegría y ellos están entonces allí en ese momento tan maravilloso de alegría y de gozo. Ahora, también hay reverencia. Nosotros podemos ver que en el versículo 18 dice que pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios de Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Dice, también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas, dice, se habían purificado a una, es decir, todos se habían purificado, todos se habían, decirlo de una manera, se habían santificado, se habían separado y dedicado al Señor y a la obra del Señor. Y el reflejo de esto entonces es que ahora tenían un sentido de santidad. Dice el verso 21, comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Por lo tanto, había un sentido de reverencia. El Señor había despertado sus corazones y ahora entonces ellos estaban en la capacidad de adorar al Señor en espíritu, en verdad, en santidad. Y eso es lo que el Señor trae a nuestra vida. Ahora, recordemos, mis amados, aquí en este versículo en este capítulo, verso 19, se está hablando que celebraron la Pascua después de 70 años de estar en cautiverio, es que vuelven a celebrar la Pascua y la celebran con regocijo, con alegría, con gozo. Hoy nosotros, mis amados, hoy nosotros celebramos a Cristo Jesús, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Él puede santificar, solamente Él puede purificar, solamente Él puede avivar nuestros corazones. Ya no es necesario más sacrificios de corderos, porque Cristo Jesús es nuestro Cordero. Mire cómo dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7, dice la Escritura, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis masa nueva, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, ya fue sacrificada por nosotros. Qué gozo y qué alegría. Cristo Jesús es el Cordero Pascual, y mientras Él nos continúa edificando, el que comenzó la buena obra en nosotros, nosotros tenemos esa conciencia de que esa buena obra
comenzó en nosotros porque Cristo Jesús dio su vida como un sacrificio, el Cordero Pascual, el Cordero sufriente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que es un buen momento para recordar que celebramos y que podemos ser edificados porque Cristo Jesús, nuestro Señor, el único Dios verdadero, el Salvador, dio su vida por nosotros y lo ha hecho posible. Así que es un buen momento para detenernos y darle gracias al Señor con gozo, con regocijo, con alegría, ese gozo que viene del Señor como resultado de conocer, saber que ya hemos sido justificados en Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de tu pueblo. Ya hemos visto, Señor, cómo tú le provees a tu pueblo y ahora cómo tú cuidas a tu pueblo. Gracias, Señor. Nos disponemos a servirte, a honrarte, Padre amado, a trabajar y contribuir para la obra. Y tú, Señor, eres el que da el crecimiento. Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo das tú, Señor. Oh Señor, gracias Padre de la Gloria, bendice a tu pueblo y que siempre recordemos que tú eres el Cordero Pascual, nuestro Cordero Pascual que dio su vida por nosotros. Gracias por ese sacrificio, gracias Señor por tu sangre preciosa que nos limpia, que nos lava y que nos purifica y que nos habilita para poder estar en tu presencia. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia y que, oh Señor, que hoy nos acostemos gozosos y alegres de saber que tú eres nuestro Cordero. Gracias Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, qué gozo, qué alegría. Como cada miércoles, una mirada al libro de Esdras y avanzamos con gozo y con alegría, siempre conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Les invitamos, mis amados, domingo de celebración, domingo de júbilo, domingo de alegría. La iglesia se reúne como el cuerpo de Cristo para adorar a la cabeza de la iglesia que es Cristo Jesús, con gozo, con alegría, con regocijo. Domingos 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde.